Bueno, un saludo cordial a todos. Hoy vamos a tratar acerca del movimiento armónico simple, que es un movimiento oscilatorio y donde una partícula se mueve en vaivén, yendo y regresando, ¿no? Pasando por la posición de equilibrio. Ejemplo de este tipo de movimiento es el movimiento de los resortes. Cuando nosotros estiramos un resorte, el resorte puede vibrar eh, alrededor de un punto que se denomina posición de equilibrio. Igual, el movimiento pendular, por ejemplo, este péndulo que se encuentra en posición inicial, en su posición de equilibrio, si lo sacamos de esa posición, va a oscilar continuamente y va a pasar repetidamente alrededor de la posición de equilibrio que vendría a ser la línea, el eje vertical. Bien, acá en este problema nos dice que tenemos un resorte cuya longitud natural, o sea, sin estirar, es 15 centímetros. Pero cuando en su extremo le colgamos una masa de 50 gramos, obviamente que este resorte se va a estirar, se va a elongar. Eh, Se ha colocado la masa de 50 gramos y se quedó en reposo y con una longitud de 17 centímetros. En este instante lo estiramos 5 centímetros y al estirar los 5 centímetros ya con la masa deformadora, este resorte va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. En este caso, la posición de equilibrio vendría a ser esta que está acá. Digamos, esa vendría a ser la posición de equilibrio. Y el resorte oscilaría entre ambos extremos, entre la amplitud máxima, perdón, la elongación máxima, que sería igual a la amplitud, y la elongación mínima, ¿no? Mínima acá, máxima aquí en el extremo inferior. Entonces, este resorte va a ser un movimiento oscilatorio. Eh, para estudiar, para analizar el movimiento oscilatorio de este resorte, necesitamos conocer cuál es la constante, cuál es el valor de la constante del resorte. Entonces, acá la fuerza deformadora es esta masa y se debe cumplir la ley de Hooke. Quiere decir que la fuerza, según la ley de Hooke, según Robert Hooke, la fuerza es directamente proporcional a la constante, que depende del material. Esta es la constante de resistencia del resorte por la elongación. En este caso, esta elongación viene a ser un estiramiento. También se puede medir en compresión, o sea, cuando el resorte se comprime. Bien, entonces esta fuerza deformadora es el peso, o sea, la masa por la gravedad. Y la deformación vendría a ser la diferencia, ¿no? 17 menos 15, 2. Entonces, haciendo operaciones allí, vamos a determinar la constante. A ver, acá tendríamos la masa, que sería 50 gramos, o sea, 50 por 10 a la menos 3, o 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Ya lo tenemos en kilogramos. Por la gravedad, que es 9,81, y con este valor calculamos la constante. Vamos a reemplazar. Todo esto lo estoy expresando en el sistema internacional, en unidades del sistema internacional. Acá la constante nos debe salir en newton por metro. Esta elongación es 2 centímetros. Sería 2 por 10 a la menos 2. Y está en metros.
Entonces 10 a la menos 2 se simplifica en ambos lados. 10 a la menos 2 en el primer miembro, 10 a la menos 2 en el segundo miembro, y resulta que este valor de la constante nos va a salir 5 por 9,81 y entre 2. Haciendo operaciones, realizando operaciones, esto nos sale 24,525 newton por metro. 5,25 newton por metro. Pero en unidades del sistema internacional también lo podemos expresar como kilogramo segundo a la menos 2. También se expresa en esa unidad, en el sistema internacional. Bien. Ahora, con este valor, esta constante lo necesitamos nosotros para calcular la velocidad angular. Porque la velocidad angular va a ser igual a la raíz de k sobre m. La constante del resorte entre la masa deformadora. Acá la masa deformadora es 50 gramos. Entonces, al hacer reemplazos, sería raíz de 24,525 entre la masa, que es 50 gramos. O sea, sería 50 por 10 a la menos 2. O sea, 50 entre 100. Y 50 entre 100 es 0,5. 0,5. Ya. 0,50 entre 100 es 0,50. 50 entre 100. Correcto. Ya. Al hacer operaciones, esta velocidad angular nos debe salir 22,15 radianes por segundo. 22,15 radianes por segundo. Ya, una vez con la velocidad angular, ya sabemos que la ecuación de la posición, ya podemos definir la ecuación de la posición, y me dice que la ecuación de movimiento debe estar en la forma cosenoidal, o sea, x en función del tiempo debe ser igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más menos el ángulo de desfase, más menos, porque puede ser, este ángulo de desfase puede estar antes del origen de Arcos en la circunferencia, o puede estar después del origen de Arcos, entonces puede ser más menos. El origen de Arcos es donde en el círculo trigonométrico en 0 grados, ¿no? En 0 grados. Phi viene a ser el ángulo de desfase. Nosotros vamos a considerar que este ángulo de desfase es 0. O sea, el movimiento inicia ¿no? en el origen de Arcos. El movimiento se inicia en el origen de Arcos. Entonces, solamente tendríamos la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces, acá, al reemplazar, tendríamos que la ecuación de posición
sería igual. La amplitud es la distancia desde la posición de equilibrio hasta la elongación máxima. Si la posición de equilibrio está en x igual a 17 y se ha elongado 5 centímetros, la amplitud vendría a ser 5 centímetros, ¿no? En el sistema internacional sería 0,05. Por el coseno de 22,15 por t, por el tiempo. La velocidad angular es 22,15 radianes por segundo. Y esto multiplicado por el tiempo. Y esta posición nos debe dar en metros, porque estamos representándolo en el sistema internacional, expresándolo en el sistema internacional. Y acá, por ejemplo, nos dice que si ponemos en marcha el cronómetro cuando la masa pasa por primera vez la posición de equilibrio, por esa razón estamos considerando que el ángulo de desfase es cero. Es cero. A ver. Acá está expresado en medio, correcto. Ahora, ese es para la parte A. Para determinar la parte B, nos pide los valores de la elongación para los cuales la aceleración es máxima. Cuando el valor de X, cuando la aceleración es la mitad de la aceleración máxima. ¿En qué momento ocurre la aceleración máxima? La aceleración máxima. ¿En qué momento ocurre? Ocurre, a ver, vamos a ver, primero vamos a determinar la aceleración máxima. La aceleración, para determinar la aceleración, primero tendríamos que derivar, la ecuación de posición para hallar la velocidad. Sería la segunda derivada de esta. Y ese valor sería menos a por w al cuadrado y por x. Pero x es, perdón, a por w al cuadrado y por el coseno de wt. Ya. Entonces, aquí esta aceleración, vamos a determinar reemplazándolo, la aceleración máxima igual. La amplitud sabemos que es 0,05. Está en metros. Ya. La velocidad angular al cuadrado sería 22,15 al cuadrado. 22,15 al cuadrado. Ya. Y multiplicado por el coseno de WT, o sea, de 22 por T. Esa sería la ecuación de la aceleración. Entonces hay que reemplazar, ¿no? Sería 22,15 por T. Ya 22,15 por T. Y nos pide cuál es el valor de la elongación. La elongación para ese instante, ¿no? Por T.
La aceleración máxima se da en la posición de equilibrio. La aceleración máxima se da en el punto de la elongación máxima. A ver, en el punto de equilibrio se da la velocidad máxima y en el punto de elongación máxima o en su mayor amplitud se ocurre la aceleración máxima. Entonces para X igual a 0,05 ocurre la aceleración máxima. Entonces esto también lo podríamos reemplazar acá para hallar la aceleración máxima. En W al cuadrado por X. Entonces acá la aceleración máxima sería igual a menos, a ver, W al cuadrado sería la velocidad angular al cuadrado 22,15 al cuadrado y por X. Entonces la aceleración máxima se da en los extremos, o sea, por 0,05. Y esta aceleración nos saldría igual a 24,525. Reemplazando, ¿no? Tendríamos 24,525. 525 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado, ¿no? Que es la unidad de la aceleración. Ya, entonces, para la mitad de esta aceleración máxima, nos está pidiendo cuál es el valor de la elongación para la mitad de esta aceleración máxima. Y la mitad de esa aceleración máxima sería, la mitad de esa aceleración máxima sería, o sea, A máximo entre 2 sobre 2 sería 24,525 entre 2, nos saldrían 12,26, redondeando, ¿no? 12,26 metros por segundo al cuadrado, o segundo a la menos 2, ¿no? Ya. Para esta aceleración, para este valor de la aceleración, ¿cuál sería la elongación? Entonces, aplicamos aquí. Para este valor, 12,26 o menos, no sale negativo acá, ¿no? Menos 12,26 sería igual a menos la velocidad angular al cuadrado, 22,15 al cuadrado por X. Y esta es la elongación que nos están pidiendo acá. Bueno, 22,15 al cuadrado, acá también negativo, este negativo con este negativo se hace positivo, entonces tendríamos un valor para X, que serían 0,025 metros. O también sería igual a B 2,5 o por 100 sería por 100
2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Y esa sería la respuesta para el segundo problema. En este ejercicio 2 nos dan dos condiciones, o sea, dos situaciones. La primera situación nos dice que el muelle o resorte está colgado de uno de sus extremos. Se observa lo siguiente. Si sobre este muelle, que está en posición inicial, acá en la condición 1 este muelle está en posición inicial, su longitud no nos dan, L sub 0, y colocamos en su extremo libre, colocamos un cuerpo de 500 gramos, o sea, de medio kilo, ¿no? 0,5 kilogramos. Entonces su longitud inicial aumenta 15 centímetros. Con este dato nosotros podemos calcular el valor de K. Si calculamos el valor de K, sabemos que la fuerza deformadora es el peso, la masa por la gravedad, es la fuerza deformadora según la ley de Hooke, y eso va a ser igual a la constante por la deformación, la elongación. La masa en este caso es 0,5, o sea, 5 por 10 a la menos 2. A ver, 5 por 10 a la menos 1. A la menos 1. Por la gravedad, que es 9,81, igual a la constante K por la elongación. 15 centímetros en metros sería 0,15. 0,15. Entonces, al resolver esta ecuación y calcular, despejando K y resolviendo la operación, K nos va a salir un valor de 32,7 newton por metro. 32,7 newton por metro o kilogramo por segundo a la menos 2. Kilogramo segundo a la menos 2. Segundo a la menos 2. Ya. Luego nos dice en una condición 2, bueno, con esto podemos calcular el valor de la velocidad angular también. Pero bueno, acá la velocidad angular lo vamos a calcular para la condición 2. A ver, porque teníamos, ahora no lo colocamos medio kilo, sino lo colocamos 2 kilos. Y estos 2 kilos, 2 kilogramos, lo ha sacado de su posición inicial, una distancia, una elongación, lo ha elongado, ¿no? Acá, una elongación X, digamos. Distinta, obviamente, a la original, porque a mayor masa, mayor elongación. Y como son proporcionales, y por ejemplo con 15 centímetros, perdón, una masa de medio kilo lo he elongado 15, por proporcionalidad, una masa de 2 kilogramos, que es 4 veces la masa anterior, lo va a elongar 4 veces. O sea, esta elongación X debería ser 4 por 15, 60. 60 debería ser esta elongación, 60 centímetros. O sea, es una simple proporcionalidad. 60 centímetros. Ya. Entonces, acá está su posición de equilibrio. Esta viene a ser la posición de equilibrio de ese resorte. Ahí. Y el resorte lo que va a hacer es oscilar alrededor
cuando nosotros lo separamos de la posición de equilibrio 20 centímetros, cuando lo separamos 20 centímetros de la posición de equilibrio, este va a oscila desde su punto más bajo hacia su punto más alto, o sea, alrededor de su amplitud, ¿no? La amplitud en este caso es 20 centímetros o 0,2 metros. La amplitud acá es 20 centímetros. 20 entre 100 es 0,2 metros. Esa vendría a ser la amplitud, ¿no? Este cuerpo va a oscilar entre 0,2 y menos 0,2 alrededor de la posición, de su posición de equilibrio. Listo. Entonces, con este valor podemos calcular la velocidad angular. Quiere decir que la velocidad angular va a ser la raíz cuadrada de K, que es 32,7, entre la masa deformadora. En este caso, la masa es 2 kilogramos. Y esta velocidad angular va a tener un valor equivalente a 4,04 radianes por segundo. Ya tenemos el valor de la velocidad angular. Y con esto podríamos responder la primera pregunta, porque en la primera pregunta nos está pidiendo determinar el periodo. Y el periodo nosotros lo vamos a calcular con la velocidad angular. ¿Por qué? Porque el periodo es 2pi entre la velocidad angular. 2pi sobre la velocidad angular, pero en este caso la velocidad angular es 4,04. 4,04. Listo. Y acá tendremos un valor para el periodo, un valor de 1,55 segundos al hacer cálculo. 1,55 segundos. Y con esto estaría respondida la pregunta 1. La pregunta A. Para determinar la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo, vamos a, de la ecuación de posición que es en función del tiempo, sería igual a la amplitud. La amplitud en este caso es 0,2. La amplitud es 0,2 metros, 20 centímetros, 0,2 metros, por el seno de la velocidad angular. La velocidad angular es 4,04. Por el tiempo, más el ángulo de desfase. Este ángulo de desfase, reitero, más o menos, depende de la posición donde inicia, se toma en cuenta el instante cero, que puede ser antes del origen de Arcos o después del origen de Arcos. El origen de Arcos es donde el ángulo forma 0 grados o 360 grados, ¿no? Entonces, para este ángulo de desfase 0, para phi 0, asumiendo que en el instante 0 el cuerpo se encuentra en el origen de Arcos. Entonces vamos a calcular la velocidad.
La velocidad viene a ser la derivada de la posición. Y acá sería, al derivar el ángulo, la derivada del ángulo sería 4,04. Por 0,2 nos saldría 0,808. 808 y la derivada del seno es el coseno del ángulo, ¿no? En este caso el ángulo ahora es 4, el ángulo es 4,04 por el tiempo. Coseno de 4,04 por t. Listo. Y como nos pide la velocidad máxima se da del cuerpo, se va a dar justo cuando pasa por el punto de equilibrio. Por ejemplo, tenemos acá en este péndulo, en la posición del punto de equilibrio va a pasar con la velocidad máxima, porque en los extremos su velocidad va a ser cero. Entonces el punto de velocidad máxima es justamente en la posición de equilibrio. Entonces acá esta expresión será máximo como el coseno varía. La variación del coseno es entre -1 y 1, va a ser máximo cuando este coseno sea 1. Y por lo tanto podemos deducir que esa velocidad máxima va a ser igual a 0,808 en unidades del sistema internacional metros por segundo. 0,808 vamos a aclarar esto. Ya, metro por segundo. Listo, esa es la velocidad máxima. Para la siguiente pregunta que nos pide calcular la aceleración máxima, entonces tendríamos que aplicar la derivada a esta velocidad. Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces al aplicar la derivada sería 0,808 por la derivada del ángulo, que es 4,04. Entonces, y la derivada del coseno es menos seno. Entonces acá se antepone el signo menos. Y 0,808 por 4,04 es 3,26. Y la derivada del coseno es menos seno, ya está el signo menos, y acá sería seno de 4,04 por t. Ya, igual si me pide la aceleración máxima, el seno también tiene el mismo intervalo de variación que el coseno, porque recordemos que son funciones armónicas. Tiene la misma variación, el seno varía entre -1 y 1. Y el valor máximo sería para el valor de 1 o -1. Entonces, la aceleración máxima se da en cualquiera de los dos extremos del movimiento del resorte o del péndulo, en cualquiera de los dos extremos. En el extremo, en el extremo derecho, ahí se da la aceleración positiva máxima, en el extremo izquierdo sería la aceleración negativa, pero va a tener el mismo valor numérico. O sea, acá sería 3,26 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración máxima. 3,26 metros por segundo al cuadrado. Para la siguiente pregunta,
nos pide calcular cuál es el valor de la aceleración, cuál es el valor de la aceleración en el punto, a la mitad de su amplitud, a la mitad de su amplitud. O sea, cuando X es A sobre 2, cuando X viene a ser igual a la amplitud sobre 2. La amplitud es 0,2, o sea, para 0,1 centímetros, cuando X vale 0,1 centímetro, o metros, perdón, 10 centímetros, nos pide la amplitud. Entonces, en la ecuación de posición, para X igual a 0,1, para X igual a 0,1, reemplazamos en la ecuación de posición, sería igual a 0,2 por el seno de 4,04 por t. Acá vamos a calcular 4,04 por t. Ya. Este me va a dar un valor, este 0,2 al pasar a dividir al otro lado, sería 0,5, o sea, un medio. ¿El seno de qué ángulo es un medio? El seno de 30, que sería igual al seno de pi sextos. O sea, seno de pi sextos igual a seno, porque el ángulo tiene que estar en radianes, por eso lo estoy convirtiendo, ¿no? De 30 grados sexagesimales a grados, a radianes. Seno de pi sexto sería igual al seno de 4,04 por t. Entonces calculamos el tiempo en la que, ¿qué tiempo emplea el cuerpo en pasar por la mitad de su amplitud, de su elongación máxima? Entonces, acá 4,04 por t lo igualamos a pi sextos. Al igualarlo este ángulo, vamos a tener el valor del tiempo. ¿Para qué tiempo? Entonces, este tiempo sería igual a pi entre 6 por 4,04, que sería 24,24. 24,24. Y este valor, este tiempo, nos saldría igual a 0,13 segundos. O sea, en 0,13 segundos la partícula está en la mitad de su elongación máxima o en la mitad de su amplitud. Ya. Entonces, pero no me pide eso, no me pide ese tiempo. Ya. Este tiempo nos están pidiendo en la parte D, 0,13 o E, en el ítem E. Nos pide la velocidad en ese instante, la velocidad y la aceleración. Entonces vamos a calcular primero la velocidad en el primer ítem, o sea, para 0,13, para este tiempo, ¿cuál sería su velocidad? Lo reemplazamos en la expresión de la velocidad, que es 0,808 por el seno de 4,04 por 0,13, por el seno de 4,04, recordando que este ángulo está en radianes. 0,4 por 4,04 por 0,13 sería igual a
Vamos a calcularlo. Eh, 1.8252. O sea, el seno de 1,82 radianes, ¿eh? 1,8252. Y al hacer este cálculo, esa velocidad nos va a salir igual a 0,7, 0,699, aproximando ya casi 7, 0,7 metros por segundo. Y de igual forma para la aceleración en ese mismo instante, ¿no? Donde la amplitud, repito, es la mitad donde la elongación es la mitad de su amplitud. Entonces, esa aceleración hay que reemplazarlo en la relación que corresponde a la aceleración. En este caso sería menos 3,26 por el seno a ver, acá en la velocidad no es seno, en la velocidad acá es coseno de 1,8252. Aquí es coseno, acá en la aceleración es seno de 1,8252. Y esta aceleración, bueno, cuando está en uno de los extremos positivo, cuando está en el otro de los extremos es negativo. Y ese valor que nos sale es 1,635 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Y de este modo se ha respondido todos los ítems de la pregunta de este ejercicio. En este problema tenemos para aplicar la relación de un péndulo. Sabemos que el periodo de un péndulo es 2pi raíz cuadrada de su longitud sobre la gravedad. En el problema nos dice que el reloj ha sido cuidadosamente ajustado para marcar el tiempo correcto en un lugar donde la gravedad es 9,823 metros por segundo al cuadrado. Pero se retrasa 40 segundos por día cuando se lleva a otro lugar geográfico. Obviamente que si se le cambia de lugar, se va a modificar porque el periodo depende de la gravedad. Entonces, ¿cuánto vale la gravedad? Dice en ese punto. Entonces, de esta relación, acá se supone que la longitud del péndulo no varía. Lo que está variando es la gravedad, pero la longitud se mantiene. Entonces, el periodo al inicial, si hacemos una relación, un cociente, este es el periodo en el otro lugar, en el segundo lugar geográfico. Como lo vamos a dividir, el 2pi se va a simplificar. Y como la longitud también se mantiene constante, entonces acá va a ser raíz cuadrada de la gravedad en el segundo lugar geográfico entre la gravedad en el primer lugar geográfico, que es conocido, que es 9,823 metros por segundo al cuadrado. Esta raíz pasaría como potencia. Entonces la gravedad que nos piden va a ser igual a la gravedad en 1
a la gravedad en 1 por esta raíz pasaría como potencia, sería T en la condición 1 sobre T en la condición 2 elevado al cuadrado. Ya. Entonces, ahora hay que analizar este retraso. El retraso nos dice que es 40 segundos por día. O sea, este retraso, hay una proporción de 40 segundos, 40 entre, en un día hay 24 por, 24 por 3600, ¿no? Porque una hora, un día 24 horas y una hora 3600 segundos. Entonces, este va a ser la proporción del retraso. Bueno, acá vamos a simplificar ceros y sacar cuarta. Pues. Cuarta 1 y cuarta abajo sería 6, cuarta de 24, 6 y 6 por 360 es 2160. 2160. Pero si se atrasa, quiere decir que el periodo aumenta. Al atrasarse el péndulo, el periodo va a aumentar. ¿No es cierto? El periodo va a aumentar. Y entonces acá va a haber una variación del periodo. Sería T2 menos T1 sobre, inicialmente el periodo era T1. O también, en otras palabras, acá serían, esta es la variación del periodo viene a ser el retraso entre el periodo inicial, ¿no? Y acá sería, lo hacemos fracciones parciales, tendríamos T2 sobre T1 y menos T1 entre T1 que es 1. Entonces, este cociente T2 entre T1, al pasar este 1 al primer miembro, pasaría sumando. Y tendríamos 1 sobre 2160 más 1 eso sería igual a T2 entre T1. Entonces, sumando esta fracción, sería 2161. Este cociente sería 2161 entre 2160. En la relación que nos va a permitir calcular la gravedad 2, que es aquí, acá en esta, no tenemos T1 entre T2, o sea, tenemos que invertir esto. T1 entre T2 sería 2160 entre 2161. Ya, entonces acá solamente hay que multiplicar la gravedad inicial, que era 9,823, por este cociente elevado al cuadrado. Entonces, al hacer ese reemplazo, G2 sería igual. Acá, 9, G1 es 9,822. Lo reemplazamos acá por T1 entre T2 elevado al cuadrado, también lo reemplazamos
Hacemos este cociente y lo elevamos al cuadrado, tenemos este resultado. Y al multiplicar ambos resultados, tendríamos el valor para la gravedad igual 9,814 en unidades de aceleración, ¿no? 81,4 metros por segundo al cuadrado. Bien, de este modo hemos visto unos cuantos ejercicios en referencia al movimiento armónico simple aplicado tanto a los resortes o muelles o como en este caso aplicado al péndulo.